El mundo ha evolucionado más rápidamente que el cerebro humano. No es un secreto que las grandes corporaciones llevan años contratando a los mejores expertos para explotar los mecanismos de nuestro cerebro que la mayoría de nosotros no entendemos y así llevarnos a consumir más de lo que necesitamos y volvernos adictos a sus productos. La buena noticia es que si entendemos cómo funciona realmente nuestro cerebro en el mundo moderno, podremos convertirlo de una debilidad a una fortaleza. En este resumen te compartiré 3 ideas clave basadas en el libro Dopamination, o en español Generación Dopamina, escrito por la doctora Anna Lembke, psiquiatra de la Universidad de Stanford, especializada en el diagnóstico y tratamiento de las adicciones del mundo moderno. Empezaremos por ver cómo funciona la dopamina, una molécula muy poderosa que se está volviendo cada vez más popular, pero que pocas personas realmente entienden. Después, conocerás el sistema de nuestro cerebro que procesa a la vez el placer y el sufrimiento y que controla nuestras decisiones inconscientes. Y por último, te resumiré las 3 prácticas concretas para encontrar más balance, motivación, disciplina y felicidad en el mundo moderno. ¿Qué es y cómo funciona la dopamina? Cuando experimentamos o anticipamos cosas que nos gustan, nuestro cerebro libera una molécula llamada dopamina para motivarnos a buscar más. Esto nos ayudaba a sobrevivir en el mundo primitivo, en el que, por ejemplo, comer más y tener más relaciones sexuales aumentaba las probabilidades de reproducción y supervivencia de la especie humana. La cuestión es que a pesar de que ya no vivimos en un mundo de escasez, sino de gran abundancia, nuestro cerebro sigue operando de la misma forma que hace miles de años y sigue buscando el máximo placer al instante con el mínimo esfuerzo. Esa es la razón por la que es tan difícil resistir a los estímulos que el mundo moderno ha creado con la finalidad explícita de volvernos adictos. ¿Crees que el problema actual es realmente la falta de disciplina? Los científicos utilizan la dopamina para medir el potencial adictivo de cualquier experiencia o sustancia. Entre más dopamina liberamos y más rápidamente, mayores son las posibilidades de volverse adicto. Lo que mucha gente en internet no entiende acerca de la dopamina es que en realidad, aunque no lo parezca, es algo bueno. Cuando vivimos con niveles normales o altos de dopamina, nos sentimos preparados para enfrentar los desafíos de la vida. En cambio, cuando vivimos con niveles bajos de dopamina, que lamentablemente es el caso para la gran mayoría de nosotros en la actualidad, sentimos que nos falta energía, motivación y disciplina. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos está pasando en el mundo moderno? No es que tengamos demasiada dopamina, es que la gran cantidad de estímulos potentes a los que estamos expuestos actualmente en realidad nos roba la dopamina que necesitamos para enfrentar los desafíos que hacen que el juego de la vida sea emocionante. Para ver cómo podemos regresar a niveles saludables de dopamina a pesar de los potentes estímulos del mundo moderno, necesitamos comprender uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia en los últimos años. Y es que, sorprendentemente, el cerebro procesa el placer y el sufrimiento en el mismo lugar. La doctora Anna Lembke explica este mecanismo como si fuera una balanza y uno de sus objetivos principales es permanecer en equilibrio, o lo que en términos científicos se conoce como homeostasis. Este punto del equilibrio es extremadamente importante, así que puedes recordarlo a lo largo del video para entender tanto los problemas como las soluciones. Muy bien, cuando tenemos una experiencia placentera, la balanza se inclina, obviamente, del lado del placer. Pero, ¿qué crees que pasa después? La balanza no solo regresa al punto de equilibrio, sino que se inclina del lado del sufrimiento. Este sufrimiento es el mecanismo de supervivencia de nuestro cerebro para llevarnos a buscar más de lo que nos gusta. Por ejemplo, piensa en los momentos en los que comemos algo delicioso y el sentimiento de placer es reemplazado por ganas de más. O cuando estamos a punto de terminar unas vacaciones y después de los buenos momentos que hemos pasado en los últimos días, empezamos a sentir nostalgia y no queremos que las vacaciones terminen. O cuando terminamos un buen episodio de nuestra serie favorita y de repente sentimos muchas ganas de ver el siguiente en lugar de dormir o de hacer otras cosas importantes. Hasta ahora todo esto parece lógico, ¿cierto? Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos conscientes de que si simplemente esperamos un poco,
Si aceptamos estar aburridos o en situaciones incómodas, el sufrimiento y las ganas de escapar o de buscar más placer pasan. Nos acostumbramos a nuestra situación actual y la balanza regresa al punto de equilibrio automáticamente. Por ejemplo, si al terminar un episodio de nuestra serie favorita, nos levantamos, salimos a dar una vuelta y empezamos a hacer las cosas importantes que hemos estado posponiendo, aunque claro que aún nos gustaría ver el siguiente episodio, después de unos minutos el dolor o la urgencia ya no son tan fuertes y empezamos a enfocarnos en lo que hacemos en el momento. Pero, ¿qué pasa si no esperamos? ¿Qué pasa si caemos en la trampa del juego? Entre más queremos escapar de las incomodidades o los desafíos del mundo real y más presionamos la balanza del lado del placer, el otro lado se vuelve más fuerte. Cada vez necesitamos estímulos más fuertes que nos dan menos placer. Si seguimos jugando este juego peligroso, llega un punto en el que la balanza se queda estancada del lado del sufrimiento y nos convertimos literalmente en adictos que siguen buscando estímulos cada vez más fuertes, ya no para sentir placer, sino simplemente para no sentir tanto sufrimiento. Y esto no solo pasa con las drogas tradicionales. Recuerda que cualquier sustancia o experiencia que nos haga producir altos niveles de dopamina en poco tiempo tiene una gran probabilidad de convertirse en una adicción. ¿Esto significa que debemos dejar por completo las cosas que nos gustan? No necesariamente. Veremos las soluciones prácticas en la siguiente parte del video. Pero antes necesito mostrarte un par de gráficas para ayudarte a ver cómo funciona el sistema de placer y sufrimiento desde otra perspectiva. Esta es una gráfica de los niveles de dopamina la primera vez que tenemos una experiencia placentera. El placer es grande. Después, el sufrimiento es inversamente proporcional. Y si esperamos un poco, la dopamina regresa a un nivel normal, el punto de equilibrio. Si seguimos repitiendo esta misma experiencia, el placer es menor, el sufrimiento es mayor, y después, en lugar de regresar a niveles normales, nos quedamos con un déficit de dopamina. La hipótesis de la autora del libro Generación Dopamina es que en el mundo moderno, la mayoría de nosotros vivimos en este estado de déficit de dopamina. Esta es una de las grandes razones por las que nos sentimos constantemente cansados, con falta de motivación, disciplina y emoción por la vida. Para por un instante para reflexionar acerca de las implicaciones de este punto. ¿Cómo puede estar afectando nuestra felicidad, nuestra productividad, nuestras relaciones y nuestras vidas en general? Ahora que ya entiendes la importancia de la dopamina y de la balanza en nuestro cerebro que procesa a la vez el placer y el sufrimiento, pasemos a la buena noticia. Y es que estos mecanismos que han permitido a nuestra especie sobrevivir por miles de años, pero que ahora parecen una debilidad, pueden convertirse en una gran ventaja si sabemos cómo usarlos a nuestro favor. ¿Cómo recuperar el balance? Después de varias décadas de experiencia clínica, estas son las 3 prácticas más efectivas que la autora del libro Generación Dopamina recomienda a sus pacientes. La tercera es totalmente contraintuitiva, pero es la práctica más potente para utilizar el sistema de dopamina del cerebro a tu favor. Práctica número 1. Ayuno de dopamina. Cuando la doctora Anna Lembke tiene un paciente con síntomas de depresión, ansiedad o simplemente motivación baja para enfrentar los desafíos de la vida, excepto en casos extremos, en lugar de recomendar antidepresivos, recomienda lo que ahora se conoce como un ayuno de dopamina. Pero, ¿cómo funciona esto exactamente? Ya hemos visto cómo los estímulos cada vez más potentes del mundo moderno nos roban la dopamina que necesitamos para vivir una vida sana. Sin embargo, si descansamos de ellos por un tiempo, especialmente de las experiencias o sustancias más adictivas, nuestro cuerpo regresa automáticamente a niveles normales. Pero antes de empezar un ayuno de dopamina, ten cuidado, porque esta práctica se ha vuelto una tendencia en internet y lamentablemente muchos videos y artículos no tienen fundamentos científicos. Así que no está de más recomendarte consultar con un profesional o al menos informarte de fuentes fiables como el libro Generación Dopamina. ¿Te gustaría intentar una versión simplificada del ayuno de dopamina? Al menos por las siguientes 24 horas, cada vez que te encuentres solo, aburrido o en una situación incómoda, en lugar de buscar escapar o distraerte con música, podcasts, videos y otras formas de entretenimiento, intenta más bien estar en el momento presente y darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor.
aunque al principio el mundo real parezca mucho menos placentero que el mundo virtual. Es importante que sepas que una vez que quitamos los estímulos adictivos a los que estamos acostumbrados, es normal experimentar los síntomas de abstinencia como ansiedad, irritabilidad y un deseo intenso de regresar de nuevo a estos estímulos placenteros. Esto es simplemente parte del proceso para regresar al equilibrio. Pero el objetivo no es eliminar completamente de nuestras vidas todas las fuentes de placer. Así que veamos la siguiente práctica: aprender a usarlas responsablemente. Las siguientes ideas te ayudarán a crear tus propias reglas concretas de autorregulación. Establecer y respetar tiempos específicos que tú consideres responsables. Por ejemplo, solo entrar a redes sociales, digamos 2 veces al día por 15 minutos, o solo ver Netflix 2 días por semana por máximo 2 horas. Es importante dejar el tiempo suficiente entre cada estímulo para poder regresar a niveles normales de dopamina. También se recomienda diseñar tu ambiente y tus espacios para evitar y mantener alejadas las distracciones y tentaciones. Por ejemplo, no tener tu teléfono móvil en tu espacio de trabajo. Por último, si simplemente no podemos respetar las reglas anteriores y usar los estímulos más potentes con moderación, la doctora Anna Lembke recomienda abstenerse por completo de ellos. Este tipo de decisiones pueden ser difíciles, pero los estudios científicos demuestran que después de un tiempo, el cuerpo se adapta y podemos encontrar placer en los pequeños detalles de la vida y en otras cosas que nos hagan sentir bien en lugar de mal. Lo cual nos lleva a la tercera práctica, que puede parecer un poco rara, pero es extremadamente eficaz. ¿Has escuchado que lo que no nos mata nos hace más fuertes? Pero, ¿cómo buscar sufrimiento puede hacernos más felices exactamente? ¿Recuerdas que el cerebro procesa el placer y el sufrimiento en el mismo lugar? Pues si presionamos, desde luego con moderación, del lado del dolor, la balanza automáticamente se inclinará del lado del placer. Y no se trata de ser masoquistas. Déjame darte un par de ejemplos concretos para ilustrar cómo usar el sufrimiento a nuestro favor. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tienes algo importante que hacer y sabes que deberías hacerlo lo más pronto posible, pero simplemente no encuentras la motivación para empezar de una vez, así que lo sigues dejando para otro momento? Tal vez porque es muy difícil, tal vez porque te da miedo fracasar, o tal vez porque simplemente no se te antoja hacerlo. Llega un momento en el que por fin decides empezar, y aunque es difícil y tal vez estresante, una vez que terminas sientes mucha satisfacción, paz e incluso motivación para enfrentar otros desafíos. O piensa en esas veces en las que no tienes ganas de hacer ejercicio, pero decides hacerlo de todas formas. Hacer ejercicio es literalmente doloroso y estresante para el cuerpo. Pero si lo haces correctamente, después te sientes mucho mejor, tanto física como mentalmente. Pero, ¿qué pasa realmente en nuestro cerebro en este tipo de situaciones? ¿Recuerdas las gráficas de los niveles de dopamina cuando presionamos la balanza del lado del placer? Esta es cuando experimentamos el estímulo placentero por primera vez, y esta es cuando seguimos repitiendo la misma experiencia. Nota cómo obtenemos menos placer y después nos quedamos con niveles bajos de dopamina. Ahora analiza la gráfica de la dopamina cuando hacemos, por ejemplo, ejercicio. Los niveles suben gradualmente mientras experimentamos el dolor literal de la actividad física, pero al terminar nos quedamos con niveles altos de dopamina y por lo tanto de motivación por un periodo extendido de tiempo, y después, en lugar de pasar del lado del sufrimiento, nos quedamos en el punto de equilibrio. Esta es una de las razones por las que los estudios científicos han demostrado que el ejercicio tiene efectos más poderosos y duraderos para combatir la ansiedad y la depresión que cualquier tipo de medicamento. Pero esta no es la única forma de hackear nuestro sistema de dopamina y nuestra felicidad. La clave está en buscar cosas buenas para nosotros que inicialmente parecen dolorosas, incómodas, difíciles o que nos dan miedo, pero que después nos darán mucha satisfacción y nos harán más fuertes. Por ejemplo, una ducha de agua fría, una comida sana, interacciones sociales positivas, completar los pendientes que hemos estado posponiendo por mucho tiempo, o simplemente decidir invertir nuestro tiempo en aprender algo nuevo con libros o videos como este. Ya conoces mis 3 ideas favoritas del libro Generación Dopamina. Si crees que otras personas podrían beneficiarse de descubrir cómo usar estos mecanismos del cerebro a su favor, compárteles este resumen. Y nos vemos en otro video para seguir aprendiendo juntos más acerca del emocionante juego de la vida.